Bien, en la cuarta diapositiva les explico un poco el concepto de lo trágico. Esto es trágico, porque nos confundimos un poquito, ¿no es cierto? Ya, tenemos tres géneros literarios, el género lírico, el género narrativo y el género dramático, ¿no? Pero dentro del género dramático tenemos comedia, tenemos tragicomedias, tenemos tragedia, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es una tragedia y qué es lo trágico? ¿Mm? Esto es muy trágico, muchas veces decimos. Bueno, el concepto mismo de lo trágico alude a que tienen que haber dos fuerzas opuestas en pugna. Hay un choque de fuerzas dentro de la obra. Eso es trágico, ¿no? Y estas fuerzas tienen igual poder, podríamos decir, igual consistencia, ¿no? Las dos tienen su punto, las dos tienen su peso, es decir, no es que una fuerza débil y una fuerza menos débil, ¿no? Sino que son fuerzas que chocan entre sí y que tienen igual fuerza, valga la redundancia. ¿M? Entonces, cuando estamos frente a una tragedia es porque estamos frente a una situación que no tiene una solución fácil, ¿ya? O que no tiene solución, simplemente. Eso es trágico, ¿no? No hay una solución. No hay nada que hacer, ¿no? O esas cosas que se pueden hacer están muy ocultas. Entonces es una pregunta que no tiene una respuesta posible, ¿no? Se haga lo que se haga, siempre se va a pagar un precio. O sea, decisión que yo tome para tratar de solucionar esto, siempre me va a conducir a algo malo igual, ¿no? Es decir, no es fácil la solución. Y evidentemente eso conlleva, la tragedia está siempre vinculada a una problemática de índole moral, ¿no? Que apela a la voluntad, a la libertad del ser humano de que tiene que tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión va a acarrear ciertos efectos, ¿no? Sobre ese mismo ser humano y sobre otros. Entonces, en ese sentido, la tragedia, si yo estudiara, por ejemplo, tragedias de distintas épocas de la historia de la humanidad, de distintas culturas, a lo mejor a través de, no a lo mejor, sino que sí o sí, a través de ese estudio, voy a poder ir dándome cuenta cuáles han sido las problemáticas morales, éticas, trascendentales de cada una de esas épocas. ¿M? Es decir, la tragedia refleja directamente cuáles son esos problemas sin solución éticos a los que está enfrentada una cierta sociedad. A eso nos enfrenta justamente Antígona. Entonces, un vestigio, pensar en la diapositiva 5 la titulo así porque a mí me interesa mucho pensar a veces, de vez en cuando, ¿no es cierto?, que textos como este, como esto, ¿no? Antígona, un librito de este porte pequeño, ¿no? Que yo leo así como, con un poco de lata, porque la profe me obligó a leer en el siglo XXI. Bueno, fíjense toda la cantidad de siglos que ha tenido que sobrevivir y sortear este texto, ¿no? Es decir, ¿por qué se conservó esta obra de Sófocles, siendo que Sófocles, ¿no es cierto?, representó muchísimas otras obras? ¿Por qué? Primero, por qué se conserva una obra de Sófocles de ese periodo? Y después, ¿por qué esta en específico? ¿Qué la hizo trascendental? ¿Qué la hizo trascender? ¿Qué hizo que una persona en el siglo tercero, cuarto, tercero, segundo, primero, antes de Cristo y después durante la Edad Media, ¿no? O sea, los romanos primero de la Edad Media, la Edad Moderna, etcétera? ¿Qué hizo? Que se conservara y se conservara completa, ¿no? Porque hay algunas obras que están inconclusas, se perdieron, no todas se transcribieron a textos. Entonces, ¿qué tiene esta obra que en cada momento y en cada contexto de la historia de la humanidad se ha decidido que es una obra que hay que conservar y que no hay que perder? ¿Mm? Entonces, respondiendo un poco a esa pregunta, yo me voy a quedar con una época que es la que yo domino en materia de investigación, que es el siglo XIX. Por ejemplo, Antígona, durante el siglo XIX, es sumamente valorada por los románticos. Me refiero al romanticismo como movimiento literario. Hay una relectura de ella durante el romanticismo como como una heroína que es capaz de poner, ¿no es cierto?, lo propio, lo personal, las convicciones individuales que la van a llevar a un conflicto público, ¿no es cierto?, por sobre lo que dice la masa, ¿no? Es decir, es una rebelde.
dice el romántico, y por eso le atrae mucho este personaje. Y a propósito de eso, desde la diapositiva 6 en adelante, lo que hago es ponerles imágenes, pinturas emblemáticas que se conservan hasta el día de hoy, que han representado ¿cómo se llama? La figura de Antígona, su personalidad, su personaje. Entonces, para contraste, primero les puse en la diapositiva 6 una representación de Cabanel, que es un pintor de 1880, que la obra es de 1880, donde él representa a Fedra, y Fedra es una protagonista de otro mito trágico griego, que de hecho es muy bien representada por Eurípides, que es uno de los otros dramaturgos de la época, colega de Sófocles en aquel momento. Y si ustedes se fijan cómo aparece allí Fedra, Fedra está absolutamente fuera de sí, ¿ya? Fedra es dibujada ahí, está arriba de la cama, está media desnuda, no sabe lo que pasa con ella, hay dos pobres sirvientas que la están vigilando para que no se mate, ¿no? Tenemos a una Fedra que está absolutamente fuera de razón, ¿no? Y eso es porque Fedra lamentablemente ha recibido un hechizo que no es su culpa siquiera, algún día se la van a poder leer, ha recibido un hechizo que la ha enamorado profundamente de su hijastro. ¿Mm? Y ella no quiere estar enamorada de su hijastro, pero este hechizo la obliga a estar enamorada de su hijastro. Entonces ya en algún minuto dice, la única forma de solucionar esto es matándome, y por eso la están vigilando para que no se mate. Ya, a lo que yo voy aquí con esto es que fíjense la diferencia, si ponen la diapositiva 7, de cómo es representada pictóricamente Antígona a lo largo de la historia. Aquí tenemos uno, bueno, estoy siempre centrada en el siglo XIX, ¿no es cierto? Pero en 1892, o sea, Emil Terz-Nordorf, que apenas puedo pronunciar ese nombre de ese pintor, eh, o sea, representa a Antígona y su hermana Ismena juntas. Ya, y Antígona la pone con un vestido, ¿no es cierto?, más negro porque está de luto, absolutamente tapado su cuerpo, mirando fijamente adelante, sabe lo que va a hacer, está segura de sí misma. Su modo de pararse ahí, ¿no es cierto?, es de seguridad. Mientras que Ismene, o Ismena, se le dice de las dos maneras, aparece con un hombro, ¿no es cierto?, desnudo, con un vestido que no es de luto, con un pelo suelto, un cabello suelto, con una postura que es distinta, ¿no es cierto?, absolutamente a la de Antígona y a la de Fedra, que era la que aparecía antes, ¿no? Si seguimos avanzando en la diapositiva 8, tenemos lo mismo, una cosa parecida con una técnica pictórica totalmente diferente, ya esto es más modernista, posterior, o sea, fines del siglo XIX, principio, ¿no es cierto?, del XX, donde aparece nuevamente Antígona firme en sus ideas, ¿no? Es decir, ella está haciendo el rito fúnebre a su hermano. Ismena le trata de decir que se apure, ¿no? Ella está preocupada de otras cosas, y Antígona está con su idea fija. En la 9 es lo mismo, aparecen otros colores que pueden significar otras cosas, pero Antígona nuevamente está, ¿no es cierto?, allí firme, sin dudar, con su idea fija, etcétera. Y luego ya en la diapositiva número 10 les quise mostrar Antígona, perdón, antes de Antígona, de la obra Antígona, porque recuerden que esto es un mito que tiene una historia muy larga, y lo que hace Sófocles es tomar un fragmento de ese mito largo, ¿no?, y lo representa. En este caso, el momento en que Antígona es mayor y ya está viviendo en Tebas, ¿no? Pero esto viene de antes. Esta parte, esta imagen en específico, es cuando Antígona guía a su padre. El padre de Antígona es Edipo. Seguramente les suena Edipo Rey porque lo tuvieron que leer en el colegio, ¿no? El padre de Antígona es Edipo. Edipo ya se ha sacado sus ojos por vergüenza, ya les voy a explicar un poquito eso, y esta imagen es cuando Antígona entra a Colono con su padre avergonzado, por eso que todos lo apuntan por lo que ha hecho, y ella decide ser, ¿no es cierto?, la guía, Lazarillo. Lazarillo es el guía de un ciego, ¿no?, de su padre,
sin importarle en lo absoluto la vergüenza, ¿no? Ella va con su papá y ahí está muy pequeña, ¿no? O sea, aparece como una niña recién Antígona, pero ya desde ese entonces con una idea fija, ¿no? De jugársela por su familia, pase lo que pase. En la diapositiva 11, y con esto ya voy terminando, lo que hago acá es armar el mito más allá de Antígona, ¿no? Es decir, Antígona sería un fragmento de un mito que tiene toda una línea, podríamos decir. Si lo quieren pensar como película, sería como una saga, ¿no? La saga de Edipo Rey, podríamos decir, o la saga tebana, como se le llama también, donde tenemos varias mini películas, ¿no? Entonces, lo que aparece acá primero es el orden en el cual transcurren las historias, ¿no? Y después lo que pongo al lado es cómo fueron representadas o llevadas al teatro, que no fueron representadas y llevadas al teatro en el orden en el cual acontecen los hechos supuestamente en el mito. Entonces, en el mito primero ocurre lo de Edipo Rey, ¿no? Primero ocurre que este hechizo, ¿no? De que Edipo termina matando a su padre sin saber que es su padre, porque él había sido, ¿cierto?, abandonado anteriormente para tratar de evadir de esa predicción que le habían hecho al padre. Y termina llegando a un reino donde no hay rey, porque ese rey lo acaba de matar él sin saber que era el rey, y se casa con la reina. Por lo tanto, se casa con su propia madre, ¿no? Y cuando se da cuenta de todo esto, lo encuentra tan trágico, voy a usar una palabra que voy a inventar, tan insolucionable, que no encuentra otra solución, ¿no es cierto? Que la muerte, pero no se quiere matar, porque matarse, es decir, el suicidio en este contexto era algo todavía muy honorable. ¿Ya? De hecho, la reina es la que se suicida, pero él lo que hace es arrancarse los ojos, dejar de ver, ¿no? Esta vergüenza, pero permanecer vivo para soportar como castigo esa vergüenza. ¿M? Bueno, entonces se arranca los ojos y por eso queda ciego. Todo eso es Edipo Rey, ¿no es cierto? Luego viene Edipo en Colono, que es esta imagen que le acabo de mostrar, es Edipo siendo un fugitivo. A todo esto, aparte de arrancarse los ojos, lo que hace Edipo Rey, perdón, lo que hace Edipo es exiliarse a sí mismo. Y el exilio era el castigo más vergonzoso que podía recibir un griego. O sea, podías ser destinado a la hoguera, podías, no sé, vivir en la cárcel eternamente, da lo mismo. Pero cuando a ti te exilian y te impiden volver a tu Atenas, ¿no? O te impiden volver, en este caso, a tu ciudad griega, porque eso eran polis, ¿no? Eso era la vergüenza más grande y por tanto el peor de los castigos. Entonces él se aplica el peor castigo y tiene que vagabundear, que era lo más terrible, y Antígona, antes de que su padre salga del reino, decide acompañarlo. Ella decide inmolarse, podríamos decir, por su padre y lo va a guiar porque ese ciego necesitaba un guía. Entonces viene Edipo en Colono, donde suceden una serie de cosas. Entre ellas, se empieza a avistar el problema que van a tener los dos hermanos varones de Antígona. Entonces, luego vendrían los 7 contra Tebas, y los 7 contra Tebas es justamente esa lucha que tienen los dos hermanos. Tebas es el reino de Edipo, es el reino que ha quedado sin cabeza, ¿no? Porque Edipo se ha autoexiliado. Entonces, los dos hermanos varones de Antígona, los dos hijos de Edipo, van a decidir que cada uno va a gobernar durante un año para no disputarse el reino. Toman ese acuerdo y resulta que estos dos hermanos, ¿no es cierto? O sea, uno de estos hermanos no va a cumplir con su palabra, no le va a querer entregar el reino al otro y por lo tanto termina esta parte del mito en una guerra que se llama Los 7 contra Tebas, porque el hermano que es burlado o al hermano al cual no se le entrega el reino como correspondía, va a buscar 7 ejércitos distintos para que se enfrenten
a su hermano que está en este momento en el poder en Tebas y entregue el poder. Esa es la guerra civil que se vive y esa es la guerra civil que se menciona así como de paso en Antígona. Entonces la historia de este gran mito, ¿no?, termina y concluye con lo que nosotros leímos en Antígona. Lo que yo les muestro ahí es el orden en el cual fue representado. Primero Esquilo lo representó este tema, partiendo con los 7 contra Tebas, o sea, se representó en el teatro primero esa parte del mito, luego Antígona fue representada por Sófocles, después Sófocles se aventuró con Edipo en tercer lugar y luego finalmente Sófocles quiso también representar a Edipo en Colono. Entonces fue representada en forma desordenada, pero el ateniense tenía pleno conocimiento de todas las partes de este mito. La presentación la termino con un video. Es un video de una hija de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Vive en el sur de Los Ángeles, California, que es uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos en este momento, donde hay mucho narcotráfico y donde vive una población de inmigrantes mexicanos bastante grande. Y ella entonces está dando un discurso ahí. Edna Chávez le ha pasado algo que yo quiero que ustedes lo vean y, ¿no es cierto?, traten de relacionar esa experiencia de esta chica inmigrante con la experiencia que nos muestra Sófocles en Antígona. Esa es la tarea que les dejo, entonces vean ese video y podemos partir la próxima clase hablando justamente de esta conexión. Si hay o no hay conexión, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes que podemos encontrar entre Etna y Antígona. Que les vaya bien.